Es por ello que, en el marco de la celebración de los 40 años de la fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestro recinto Santiago, todos los aquí presentes nos sentimos, doctor, profundamente honrados con su distinguida presencia. Con ustedes, pues, el doctor Leonel Antonio Fernández Reina, con la conferencia El futuro de la educación superior y la inteligencia artificial. Es suyo. Muchas gracias. Se pueden sentar, que no voy a predicar esta noche. Un saludo cálido, afectuoso al profesor don Juan Arias Fuentes, director de este recinto universitario de la UAS en Santiago. De igual manera, al doctor Wilson Mejía, vicerrector de la universidad, vicerrector docente de la UAS. Doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Al doctor Héctor Pereira Espaillat, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. A la doctora Juana Encarnación, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. A la maestra Josefina Disla, subdirectora académica. Al maestro Rafael Veras Granados, subdirector administrativo. Al maestro Carlos Arroyo Ramos, director de posgrado. A la doctora Gladys Estela Núñez, directora de la biblioteca, profesor Homosh, y gracias por su magnífica y amable presentación. A Pedro Herrera Wellington, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, lo saludé al llegar. A la licenciada Nancy Pérez, delegada de ASODEMU, aquí en Santiago. Al maestro Juan de Dios Núñez, secretario general de la Asociación de Profesores de la UAS en Santiago. Y por supuesto, a una persona que cuando llegué aquí me dijo, usted se olvidó de mí hoy, no me había llamado, y me enteré aquí que cumple años hoy la profesora Ligia Amada Melo. Bueno, saludo también la presencia del compañero José Izquierdo, quien es presidente de la Fuerza del Pueblo en esta provincia de Santiago, los compañeros Demóstenes Martínez, Altagracia González, compañero Rubén Maldonado, quien fue presidente de la Cámara de Diputados, compañeros Hamlet Otañez, Keila Reina, Omar Liriano, todos miembros de la dirección política de nuestro partido, y a los diputados Félix Michel, José David, Yaniris Espinal. Bueno, y por supuesto están con nosotros aquí también el ex general Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, y el ex jefe de la policía, el general Guillermo Fermín. Bueno, pues para mí es motivo de un gran honor, una inmensa satisfacción el encontrarme con ustedes aquí hoy. Recuerdo cuando la inauguración, hace 20 años, y creo, profesor Arias, que hacía 20 años que no volvía a este recinto, pasaba por el entorno y pensaba, bueno, quiero volver a la universidad en algún momento. Y de verdad que me siento impresionado, primero por esta acogida que ustedes me brindan y por saber del gran éxito que la universidad ha tenido en estos 20 años. Ha graduado 20.000 estudiantes, actualmente tiene 12.000 y la proyección es que siga creciendo. Así que mis felicitaciones de estos bien aprovechados 20 años del recinto Santiago de la UAS. Mis felicitaciones. Bueno, ustedes se preguntarán, qué extraño que un líder político pronuncie una conferencia sobre el tema de educación superior e inteligencia artificial, porque normalmente estamos hablando de temas políticos, estamos hablando de temas ideológicos, ¿verdad?, de relaciones internacionales, y esto como que es muy concreto, muy específico sobre el tema de la educación superior y la inteligencia artificial. Yo tendría varios motivos por eso. Y el hecho de que sea precisamente en este recinto de la UAS. Porque desde que yo era estudiante de secundaria, mi gran sueño era cuando yo llegara a ser estudiante de la UAS. Me encontré hoy aquí con uno de mis profesores de bachillerato,
profesor Freddy George, que está por aquí. ¿Dónde está Freddy? Freddy George lo vi al llegar. Salió. Bueno, pues Freddy, cuando era mi profesor de tercer año de bachillerato, era estudiante de la UAS. Pero todos mis profesores de geometría, trigonometría, de historia, todos eran estudiantes de la UAS. Y por tanto, influyeron en los estudiantes de algún día también ser como ellos, estudiantes de la UAS. Yo vivía en la calle Francisco Villa Espesa, en el barrio de Villajuana, y por tanto la calle Francisco Villa Espesa es perpendicular a la avenida Máximo Gómez, y por ahí pasaba la guagua de la UAS todos los días, y yo me decía, el día que yo me monte en esa guagua, me sentiría feliz el día que yo pueda efectivamente montarme en la guagua de la UAS. Y debo contarles que el día que me monté, yo le bajé los vidrios para que todos vieran que yo iba en esa guagua. De la admiración profunda que siempre he sentido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde aprendí mucho, no solamente en las aulas, sino también discutiendo mucho en los pasillos. Era mi época. Discutíamos de política, de economía, de los problemas internacionales. Y por supuesto porque tengo también una gran inclinación por la educación. Siempre he sido fundamentalmente educador. Fui profesor de escuela primaria, profesor en la intermedia, profesor a nivel de bachillerato y terminé siendo profesor universitario. O sea, mi vida es la de educador. Y por lo tanto, digamos, va muy afín conmigo el poder hablar de un tema de educación. Y también vinculado con la tecnología, porque he sabido que el progreso, el desarrollo, la transformación de un país descansa mucho en su capacidad productiva, en su productividad, y productividad es sinónimo de tecnología. La República Dominicana ha sido un país exitoso relativamente en medio siglo, porque ha avanzado en todos los terrenos. Pero el modelo que hemos tenido, fundamentalmente como modelo económico, ha sido un modelo de trabajo intensivo. Y muy bien, pero siempre he creído desde que llegamos al gobierno que teníamos que pasar a combinar con un modelo de capital intensivo con un fuerte fundamento tecnológico, que es lo que nos permite llegar a una escala superior. Y por esa razón construimos el Parque Cibernético de Santo Domingo, que es parte de una visión de crear el corredor tecnológico de las Américas. Esa ha sido la visión. El tiempo en el gobierno no nos dio, pero sí quedó la idea de un parque cibernético y dentro del parque se construyó el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. En principio, ese instituto se hizo con una visión global. Venían profesores de la India, de Bangalore, que es un centro de desarrollo tecnológico en la India, venían de Israel, de Corea del Sur, de Japón, de Estados Unidos, del Reino Unido, venían profesores de todas partes. E hicimos un acuerdo con el Stevens Institute of Technology para hacer maestrías dentro del Parque Cibernético y del ITLA, porque todos los parques cibernéticos, todos los parques tecnológicos están vinculados con centros académicos y por tanto el nuestro tenía que ir en la misma dirección. Creo que el ITLA ha sido un gran éxito reconocido por todos. Los estudiantes que se han graduado ahí en diferentes áreas como ingeniería de software, biotecnología, mecatrónica, multimedia, son estudiantes de excelencia, incluso solicitados internacionalmente. Lo que no se ha logrado todavía es la idea de un corredor tecnológico que convertiría a la República Dominicana como una especie de showcase, como se dice, un caso de muestra de lo que significa un país entonces avanzar de un modelo de trabajo intensivo a uno de capital intensivo, orientado internacionalmente hacia la producción de bienes y servicios de mayor valor agregado debido al uso intensivo de la tecnología. Esa sigue siendo la visión y la República Dominicana tendrá que avanzar justamente en ese sentido. Y ya de alguna forma incluso lo tenemos aquí en Santiago, porque unos meses atrás fui invitado por el propietario de una empresa de Zona Franca aquí en Santiago, de la Zona Franca de Santiago, que está en el área de textiles, pero textiles producidos con inteligencia artificial. Entonces, bueno, me impresioné mucho de que ya tuviéramos aquí el uso, el empleo de inteligencia artificial en la industria de textiles, para un caso específico que es prenda de vestir para la moda. Bueno, pues cuando fui allí me encuentro con varios ingenieros industriales de aquí de Santiago, egresados de Universidad de Santiago,
muy diestros en el manejo de la tecnología en la producción de estos artículos. Y le pregunto, ¿y ustedes aprendieron a manejar inteligencia artificial en la universidad? Me dicen, no, en la universidad no, lo aprendimos aquí en la empresa. Entonces me di cuenta que estamos en la obligación ahora de formar profesionales que estén vinculados con el mundo real. Ya no hacemos nada estudiando ingeniería industrial y no manejar alta tecnología, puesto que eso es lo que ya empieza, incluso aquí en Santiago, a emplearse como modo de producción. Me invitó el dueño a visitar su oficina en Nueva York, hace unos meses atrás, y cuando fui allá en Nueva York, veo que ellos controlan toda la producción que se hace en esa zona franca de Santiago desde su oficina en Nueva York. Digo, mira lo que es el mundo, lo que se ha logrado. Se dirige desde Nueva York lo que se hace aquí en una zona franca de Santiago. Y esa es la tendencia hacia el futuro, hacia una integración cada vez mayor. Las cadenas globales de valor, eso es lo que significan. En el marco de la globalización y de la tecnología ha habido una fragmentación del sistema productivo. Ya nada se fabrica en un solo lugar. Se hace en distintos lugares y se ensambla finalmente en otro. Y la República Dominicana, de alguna manera, va en esa dirección. El sistema de zonas francas, que en principio fue de textiles, bueno, va evolucionando hacia la industria farmacéutica, va evolucionando hacia equipos médicos, y así sucesivamente. Yo espero que lo hagamos también con bienes y servicios en la industria del software, que podamos hacer biotecnología. Bueno, y leo hoy en la prensa que el presidente de la República da la buena noticia de que podemos empezar a producir en República Dominicana superconductores, la industria de los chips. Obviamente sabemos que hay todo un debate geopolítico sobre el tema de los chips. Yo aspiro que eso se convierta en una realidad porque va en la línea nuestra, pero también considero que hay que continuar con desarrollar destrezas y habilidades en los ámbitos de la industria del software, la biotecnología, que son áreas muy nuestras y donde sería más fácil poderlo desarrollar en nuestras universidades. Y naturalmente avanzar en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que es el motivo de nuestro encuentro con ustedes hoy. El futuro de la educación superior, ¿verdad?, en el marco de la inteligencia artificial. Y naturalmente siempre está en la mente de muchas personas si promover la inteligencia artificial no sería algo que pudiese afectar contra la propia existencia humana, porque hay un riesgo existencial que se plantea con respecto a hasta dónde la inteligencia artificial puede evolucionar y si en algún momento las máquinas pueden superar a los seres humanos. Esa sigue siendo la gran pregunta. Y naturalmente esa visión un poco apocalíptica viene por la ciencia ficción y viene por el cine. Cuando vemos películas, ¿verdad?, que tienen que ver con estos temas, nos planteamos el tema de la rivalidad entre las máquinas y los seres humanos. Yo no les voy a contar las siguientes películas, pero se las voy a recomendar. Vi hace muchos años una que me impactó, quizás la primera película sobre inteligencia artificial en el 1968, titulada Odisea del Espacio, 2001, Odisea del Espacio. Es una película de Stanley Kubrick, uno de los directores de cine más estrambóticos que haya habido, muy creativo, muy innovador. Y lo que ocurre en esta película es que se va a hacer un viaje hacia Júpiter, en la búsqueda de un monolito. Y entonces a ese viaje en una nave espacial van varios científicos y varios astronautas, y les acompaña una computadora que se llama HAL 9000. Bueno, han emprendido el viaje hacia Júpiter, pero en el camino se comete un error. En la tripulación se comete un error. Los científicos y los astronautas dicen que el error se debió a la computadora HAL 9000. La computadora escucha o lee en los labios de los astronautas y de los científicos que están hablando de ella, que están hablando de la computadora, y supone que la van a desconectar. Y entonces ella lo que hace es que se adelanta, y cuando algunos de los astronautas salen de la nave espacial en unas pequeñas naves a hacer un paseo espacial en el entorno, ella se encarga entonces de desconectarlos a ellos. Se les adelanta y los desconecta. Solamente queda el capitán vivo, David Bowman, y entonces él quiere entrar a la nave espacial cuando retorna.
y entonces ve que se le ha cerrado la puerta de entrada a la nave espacial. Entonces le llama a la computadora: HAL, necesito que me abra la compuerta. Entonces la famosa frase con que termina la película: no creo, Bowman, que te pueda complacer. Con lo cual, obviamente, murió el capitán de la nave y la computadora HAL se queda en el dominio de toda la exploración. Entonces se queda la gente con la impresión de que efectivamente las computadoras van a dominar sobre el género humano. Hay otra que ustedes conocen muy bien, la saga sobre Terminator, ¿verdad?, con Arnold Schwarzenegger, que es justamente un robot que opera con inteligencia artificial, y se trata del caso del Skynet, que es una inteligencia artificial que llega y que va a destruir a la humanidad, y entonces la película se desarrolla en torno a ese aspecto. Hay otras más que les recomiendo: Matrix, ¿verdad?, Blade Runner, donde se trata básicamente de un personaje que va a destruir unos repitentes, ¿no?, unos robots que repiten, y entonces es un thriller, como dicen en inglés, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. Y finalmente, una película que se titula así mismo, Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, tal vez uno de los directores de cine más importantes del siglo XX y siglo XXI. Y aquí es un niño, se llama David. El niño David es una inteligencia artificial, es un robot, pero que desarrolla conciencia, desarrolla sensibilidad y por tanto amor, y se gana el amor de una familia. La familia lo ama y él ama a la familia, pero resulta que no es un ser humano, están amando una máquina. Y ahí se plantea el tema, dice, en el futuro, es un tema ético lo que se está planteando, y un tema filosófico, de si en el futuro podría llegar el momento en que también las máquinas pudieran desarrollar sentimientos, emociones como sienten los seres humanos. Y de ahí entonces se llega ya a una tesis mucho mayor, que es el tema de la transhumanización, de si llegará el momento en que tendremos seres humanos biológicos, nosotros, y seres no biológicos que interactúan con los humanos. Claro, estamos cayendo en el plano de la ficción, estamos cayendo en el plano de las hipótesis, pero, digamos, lo que se plantea hoy día como lo que debe ser el mundo real, es que si las computadoras, si la inteligencia artificial es una creación humana, siempre se entenderá que lo humano estará por encima de toda creación hecha por un humano. Por tanto, en esta rivalidad humanos-computadoras, se estima y debe ser que el ser humano prevalezca sobre las computadoras, sobre la inteligencia artificial o sobre cualquier tecnología que en el futuro pudiera realizarse, ¿verdad? Y por tanto, la inteligencia artificial tiene que estar orientada hacia el ser humano, para favorecer al ser humano. Y yo diría, más aún, una inteligencia artificial al servicio de los pueblos, una inteligencia artificial democrática y accesible. A eso aspiramos. Bueno, pero lo cierto es que en estos momentos estamos viviendo una revolución de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está en todo, absolutamente en todo. Está en la educación, está en la salud, está en el transporte, está en la energía. Busca lo que sea y ahí está presente hoy día la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué se entiende por inteligencia artificial? Bueno, aquí hay dos palabras: inteligencia, que siempre la hemos identificado con los seres humanos, y cuando decimos que inteligencia, ¿qué quiere decir inteligencia? Bueno, que alguien tenga capacidad para razonar, tiene capacidad para pensar, tiene condiciones para realizar pensamiento abstracto, ¿verdad? Entiende, eso es inteligencia. Todo el mundo es inteligente en mayor o menor grado. Está la famosa tesis del profesor Howard Gardner, profesor de psicología de Harvard, que habla de la teoría de las inteligencias múltiples. Alguien tiene una inteligencia, digamos, lingüística, su fuerza es lo verbal, está en el hemisferio izquierdo del cerebro. Otro tiene una sensibilidad para la música, para producción audiovisual, está en el hemisferio derecho del cerebro, ¿verdad? Pero, digamos, todo el mundo tiene un cierto nivel de inteligencia. Lo que tiene que descubrir es la potencialidad de su inteligencia. Yo, por ejemplo, tengo mayor inclinación hacia el derecho, hacia la filosofía, hacia las letras. No me imagino estudiando ingeniería o estudiando medicina, porque no va en esa dirección. Cada quien tiene que descubrir lo suyo.
Entonces, todo el que tenga capacidad para pensar, para razonar, para discernir, para reflexionar, para tener pensamiento crítico, esa es la inteligencia. No se mide con los test de inteligencia, es una creación psicométrica que se ha creado en algún momento, pero que no dice realmente nada de la inteligencia. La inteligencia es diversa, es plural, depende de la personalidad de cada quien. Todos somos inteligentes en un área específica que tenemos que descubrir. La inteligencia artificial, entonces, se construye como en comparación con la inteligencia humana. Vamos a comparar eso con la inteligencia humana. Se trata de inteligencia de máquinas, en este caso ordenadores o computadoras, que también van a pensar, que también van a razonar de manera semejante a como lo hacemos los humanos. Pero para lograr eso, en la inteligencia artificial han tenido que ser programadas en base a uso intensivo de información, de datos. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es que simula la inteligencia humana, pero somos los humanos que le hemos dotado de información, de datos, para que pueda dar respuestas a preguntas que le formulamos, que se llaman los prompts, ¿verdad? Gladys, por ejemplo, dice que consultó a ChatGPT con respecto a Leonel Fernández. Bueno, por suerte que habló también de mí, si no iba a entablar una demanda. Pero, ¿cómo lo logró ChatGPT dar esa información? Porque está nutrida de múltiples informaciones. Recoge todo lo que existe que se ha dicho y entonces es capaz de elaborar esa información. Bueno, entonces, eso es lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Son ordenadores, son máquinas programadas con el uso intensivo de información para dar respuesta a problemas que se le planteen. Ese término, inteligencia artificial, no es aceptado por todo el mundo. Hay gente que no está de acuerdo, dice, ni es inteligente ni es artificial. Es otra cosa. Pero fue en el año 1956, ¿verdad?, que se utilizó por vez primera con el nombre de inteligencia artificial en Dartmouth College, en Estados Unidos, en New Hampshire, donde se estuvieron haciendo las primeras investigaciones sobre este tema. Ya les decía que hay un proceso de transformación llevado a cabo a escala mundial con el uso hoy de la inteligencia artificial y que abarca áreas que tienen que ver con la creatividad y la imaginación, como es la producción de videos, la composición musical, la redacción de textos. Bueno, si ustedes ven, por ejemplo, la parte musical, uno se asombra. Spotify. ¿Quiénes han utilizado Spotify acá? Todos prácticamente, ¿verdad? Pero qué revolución tan radical que puedo entrar a una plataforma digital, en search me preguntan a quién yo quiero escuchar, y desde música barroca, música clásica, hasta los bachateros contemporáneos, lo puedo escuchar. Nada en la humanidad se había hecho antes en términos de promoción de la música como esto de Spotify o los podcasts que existen sobre música, pero también los videos, la revolución del YouTube. Todos ahora tenemos un canal de televisión, todos. Grabamos con un teléfono, subimos el video y el mundo se entera de lo que estamos haciendo. La competencia entre tanta información es un tema de calidad. El que tenga más calidad atraerá más atención. Pero el hecho de que se pueda hacer, de que ya sea en el teléfono móvil o ya sea en la pantalla de televisión, sacar imágenes que uno mismo ha producido, eso es una revolución de la comunicación. Bueno, y lo mismo con redacción de textos. Usted le pide a cualquiera de las plataformas de inteligencia artificial, redácteme un texto sobre tal tema, incluso le puede pedir hasta el número de páginas. Hágame 20 páginas sobre el tema de la producción de tabaco en Santiago desde una perspectiva histórica, y me lo produce. Y aquí, por supuesto, viene un cuestionamiento a nivel educativo si es válido eso, porque entonces lo que estamos es fomentando el plagio. Ya no hay necesidad de hacer una investigación profunda, se lo pido a ChatGPT, se lo pido a Gemini y me la va a proporcionar. Entonces, ¿para qué matarse tanto estudiando si ya todo está ahí? Sería la idea. Y en realidad, muchos académicos se opusieron de entrada al uso de la inteligencia artificial con fines académicos. O sea, no es posible, porque esto va, de alguna manera, a frenar el desarrollo intelectual de los estudiantes, va a frenar el pensamiento crítico si la solución está ahí, ya eso no tiene sentido.
Pero ha habido una reacción contraria. No es posible. Esto es una tecnología que, en lugar de ser prohibida, censurada, es una tecnología que tiene que ser promovida. Yo creo eso. Yo creo que tiene que ser promovida. Pero si alguien quiere hacer plagio, ya se están inventando plataformas para verificar si hay un plagio o no. O sea, se crean tecnologías para también detectar el fraude, para detectar la irregularidad que se va cometiendo. Y por lo tanto, bueno, pues encontramos una solución a ese lado oscuro que todo también tiene. Todo cuanto se construye tiene un lado luminoso y un lado oscuro. Es, digamos, la tecnología es neutra, pero va a depender lo que nosotros, como los humanos, el cómo la utilicemos, con qué la alimentamos. Y puesto que en el mundo está el bien y el mal, está la luz y la oscuridad, pues también hay que buscar la forma de poder buscar la manera de enfrentar ese lado oscuro que tiene la tecnología. Ya decía que se emplea en la salud, ¿verdad? Está lo que llaman el MedTech, desde diagnósticos que se hacen con inteligencia artificial, el tratamiento de enfermedades con inteligencia artificial, el Alzheimer ya se está tratando, distintos tipos de cáncer, el Parkinson hoy día se tratan con inteligencia artificial. La atención primaria hoy día, hay lo que se llama el doctor digital, ¿eh? Y entonces hay una comunicación vía tecnológica para la atención médica. Y ya veremos. Bueno, esta inteligencia artificial ha llegado a tal grado que está en nuestras manos, en la palma de nuestras manos, con el teléfono móvil. Y aquí, por ejemplo, vamos descubriendo algunos dispositivos que van maravillando a uno cuando lo descubre. Yo, por ejemplo, no sabía hace 8 meses atrás que existía Siri como asistente virtual. Y entonces me vendieron un Siri en Apple allá en Nueva York, y yo fascinado mostrándole a todo el mundo, mira, yo le digo, ponme ahí a Julio Iglesias, y sale Julio Iglesias cantando. Oh, ¿qué cosa es esta? Y cuando ya no quiero, digo, por favor, ya no más Siri, cálmate, ¿eh? Y entonces Siri se para. Y lo mismo con Alexa, ¿verdad? Que son asistentes virtuales que uno les pide y ellos reaccionan ante la petición que le hace el usuario. Y mi descubrimiento más reciente fue tan solo en los últimos 4 o 5 meses con Copilot. ¿Cuántos conocen a Copilot? Pero que aquí en Santiago lo saben todo, ¿eh? Aquí hay una preeminencia tecnológica. Bueno, cuando un amigo me enseña Copilot y luego me hace instala la aplicación en mi teléfono, y yo le digo, hola Copilot, ¿cómo estás? Y me responde, hola Leonel, ¿cómo tú estás? Digo, ahora sí es verdad, ahora sí es verdad. Bueno, y uno le pregunta y Copilot responde como sabe todo. Se me olvidó apagarlo y seguí hablando con el amigo y de repente Copilot nos interrumpe. ¿Qué es lo que ustedes están diciendo que no entiendo? Y a ese nivel, es decir, que esos asistentes virtuales empiezan a ser parte de nosotros mismos, nos facilitan la vida en que nos dan la información rápida de lo que queramos. Pero no es el sustituto para la lectura y para el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de articulación. Bueno, hablamos un poco, servicios de streaming. A veces no nos damos cuenta que es inteligencia artificial. Todos los servicios de streaming es inteligencia artificial. Ya hablamos de Spotify, pero también es Apple Music, es Netflix, ¿verdad? Y es MedTech, como hacía referencia con anterioridad. Pero todos los buscadores de información es inteligencia artificial. Google es un buscador de información, pero es inteligencia artificial. De manera que tiene distintas formas de presentarse, ¿verdad? Pero lo que hoy llama la atención, lo que realmente el mundo se siente fascinado, es con los chatbots. La palabra chatbot es una palabra en inglés dividida. Chat, que quiere decir conversar, y bot, que es de robot, ¿no? De robot. Es un robot de conversación. Y entonces, aunque hace más de 50 años venían haciéndose experimentos en laboratorios científicos para el desarrollo de los chatbots, ha sido realmente a partir del año 2022, hace 3 años, que fue que esta tecnología irrumpió. Y por eso fue que en el 2023 Funglode hizo un foro en Casa de Campo, el primer foro que se hacía en el país sobre el tema de la inteligencia artificial. Le llamamos el futuro de la inteligencia artificial y trajimos un robot humanoide en aquella ocasión para estar aquí con nosotros, que después se politizó. Pusieron a decir al robot que estaba a favor del gobierno.
y entonces después nosotros la reprogramamos para que dijera, es para afuera que van. Entonces la inteligencia artificial, el robot, va a decir lo que usted le programa que diga y que haga. Pero fue a partir de ese 2022-2023 que se produjo esa capacidad de generación de información, de textos, de videos, de imágenes, fotografías, a través de la inteligencia artificial de los chatbots. Había una empresa llamada OpenAI, que pertenece a uno de los grandes empresarios hoy día de la inteligencia artificial, que se llama Sam Altman. Y fue a través de él que empezaron las demás. Microsoft, empezó Apple a crear chatbots. Y los nombres obedecen a las empresas a las que las dirigen. Hay el ChatGPT, ¿verdad? Hace el 2023 era ChatGPT 3. Hoy ya estamos por ChatGPT 5 y vamos al ChatGPT 6, con lo cual se va a continuar ampliando el número de usos que se le puede brindar. Bueno, Gemini en principio era Bard Apple, ya le cambian el nombre por Gemini. Esa es la que yo uso con más frecuencia, porque siento que es la que me da mayor nivel de información. En ChatGPT 5 hay también para los profesores y los estudiantes lo que llaman el ChatGPT Scholar, el académico. Y por tanto el nivel de información que ofrece es más sofisticada que si es solamente ChatGPT, porque está brindando información académica. También para pedir fuentes bibliográficas. Estoy estudiando un tema, quiero saber lo que se ha publicado, me da fuentes bibliográficas, pero formidables. En algunos casos, si son publicaciones periódicas de revistas, me da el acceso inmediatamente para entrar al artículo. Y eso yo creo que es un gran logro para los que desde República Dominicana no tenemos el acceso a las publicaciones científicas. En las universidades norteamericanas hay un consorcio que se hace entre todas para tener acceso electrónico a las fuentes bibliográficas científicas. Y eso es en cada área, en medicina, en las ingenierías, en ciencias sociales, en todo. Lamentablemente en República Dominicana no lo tenemos. Y yo creo que eso es una brecha del conocimiento muy grande. El que nosotros, y no sé si en otros países de América Latina, pueden tener acceso a esas fuentes de información, porque obviamente son muy costosas. Y para que las universidades las puedan tener, tienen que hacer coaliciones y entre todas pagar el acceso a esa información. Como yo sé de la importancia que eso tiene, si tenemos el favor de Dios y del pueblo dominicano de llegar al gobierno en el 2028, vamos a tener el acceso a fuentes bibliográficas científicas en todas las universidades de la República Dominicana. Bueno, entonces hemos hablado del ChatGPT que va avanzando, el Gemini que es el de Google, y entonces China ha entrado a escena. Y China ha entrado a escena con esta que se llama DeepSeek. Y lo interesante es que China lo ha hecho a un costo, pero infinitamente inferior a lo que hacen los americanos. Cuando en Estados Unidos hay que invertir $100 millones para desarrollar una aplicación, China lo hace con $6 millones, con la misma calidad. Y por tanto, aquí ya hay un debate, ¿verdad? Le llaman la geopolítica de la inteligencia artificial, entre quién va a llegar más lejos. Ya está la rivalidad entre China y Estados Unidos por el predominio tecnológico, la primacía tecnológica. La gran batalla del mundo se va a luchar por establecer la supremacía tecnológica. Y obviamente que China va avanzando en un concepto distinto al que se tiene en Estados Unidos, digamos, con los sectores dominantes en Estados Unidos. Porque ha habido sectores, Richard Altman fue uno de los iniciales que hablaba del open source. El acceso a la comunicación debe ser abierta y gratuita. El conocimiento no debe convertirse en una mercancía, pero la mayoría, la visión dominante es que sí, y por tanto la primera empresa que llegue a tener $1 trillón en valor de mercado, estoy seguro que vendrá por estas tecnologías de la inteligencia artificial. China tiene la visión diferente, open source, o sea, todo el mundo tendrá acceso libre, gratuito, a la información que se distribuye a través de la inteligencia artificial. Bueno, en el año 2023,
este desarrollo de la inteligencia artificial fue tan acelerado que varios científicos se pusieron de acuerdo en darse una pausa de 6 meses en detener la aceleración que se estaba teniendo con el avance de la tecnología inteligencia artificial. Estaban preocupados de que eso pudiera llegar a unos niveles catastróficos. Le quiero tomar la idea como que se hizo de buena fe. Otra podría ser que los primeros iban tan adelantados que los que venían después no podían alcanzarlo si no había una pausa. Así que podía haber cualquiera de las dos ideas. Pero obviamente que ha sido algo espectacular lo que ha venido ocurriendo desde el 2022 y por eso, a través de esta institución que se llama Future of Life Institute, el Instituto sobre el Futuro de la Vida, convocaron a las empresas, a Microsoft. Elon Musk firmó también esta carta, y los directivos de Microsoft, de Google, de Apple, de Amazon, todos firmaron esta carta pidiendo una pausa en el avance de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial. Ya el plazo se venció y por supuesto que hoy día ya continúa al ritmo de antes estas nuevas tecnologías, estas nuevas aplicaciones tecnológicas que vamos descubriendo cada día. Pero ¿cómo vinculamos esa tecnología de la inteligencia artificial con la educación superior? Y es que también la educación superior, educación terciaria, educación postsecundaria, la que conocemos universidades, las universidades han experimentado una gran transformación a lo largo de los siglos. La primera universidad conocida en el mundo occidental, dentro de 50 años cumplirá 1000 años de haberse fundado, que es la Universidad de Bolonia, en Italia, y por eso la reforma universitaria europea, que se llevó a cabo en los años fines de los 90 y principios del siglo XXI, se llama la Reforma de Bolonia, porque fue la primera universidad aún existente. Ahora, esa universidad, como todas las universidades en principio, surgieron de escuelas monásticas, eran los monjes los primeros que empezaron, ¿verdad?, a estudiar y a escribir, a dejar la huella humana, a dejar la memoria. Hay una película muy interesante, fíjense que apelo siempre al cine, pero realmente, primero una novela, originalmente una novela, En nombre de la rosa, de Humberto Eco. ¿La conocen? Vamos a ver si conocen. Yo tengo que volver a Santiago con más frecuencia y a esta universidad porque aquí lo saben todo con anticipación. Ustedes recuerdan qué fue lo que pasó en nombre de la rosa. Estaban muriendo algunos monjes, estaban falleciendo. Entonces mandan a buscar a un detective de la Edad Media, que resultó ser un personaje llamado William Baskerville. Sean Connery, el agente 007, llevado a la Edad Media. Y él empieza a investigar por qué los monjes mueren, por qué están muriendo los monjes. Y descubre con el tiempo de que los monjes cuando leen se ponen, ¿verdad?, se ponen el dedo en la lengua para pasar a la página siguiente. Entonces pasa la página y hace así. Y entonces William de Baskerville se pone a investigar qué relación había entre el dedo en la lengua y pasar la página. Y es que descubre que los monjes estaban haciendo unas lecturas prohibidas de Aristóteles. No se podía leer más que la Biblia. Y ellos estaban leyendo trabajo de Aristóteles. Y entonces Dios los castigó envenenándolos, ¿verdad? Parece ser. Las páginas estaban envenenadas cada vez que la pasaban. Y entonces, bueno, en aquel momento no era posible para los monjes leer otra cosa que no fuera la interpretación exegética de la Biblia. Ya veremos cómo eso cambió, ¿verdad? Primera universidad, Bolonia, al año 1088, en el 2088, 1000 años de haberse fundado. Hacia el siglo XII, posterior a los monjes que descubrió William de Baskerville, se descubren unas 3000 páginas de producción de Aristóteles. Y por consiguiente surge una especie de razonamiento, el humanismo, donde se procura conciliar la razón con la fe. Está bien, lean Aristóteles, está bien, pueden de alguna manera recurrir a la cultura grecolatina, pero en esa rivalidad entre la fe y la razón, al final predomina la fe. Pero ya, digamos, hay una tendencia a admitir del humanismo al escolasticismo,
¿verdad?, que fue la corriente intelectual dominante, sobre todo donde la fe predomina sobre una visión antropomórfica de la ciencia, donde el hombre está en el centro de lo que debe discutirse. 400 años después de Bolonia, solamente habían 29 universidades en Europa. En 400 años, solo 29 universidades. Fin de la Edad Media en el siglo XIV. Y ahí es que viene entonces el humanismo vinculado con el Renacimiento italiano. Ahí sí ya se combina toda la cultura de Grecia, de Roma, con lo que tiene que ver con la parte del cristianismo, sobre todo, ¿verdad?, cuya hegemonía se encontraba y se encuentra todavía en Roma, en el Vaticano. Del siglo XV al siglo XVIII, en los próximos 300 años, 143 universidades en Europa. Pero ya en el siglo XVI ocurrió algo que para nosotros es motivo de orgullo. Se creó la Universidad Santo Tomás de Aquino, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, que dentro de 13 años, profesora Ligia Amada, dentro de 13 años cumplirá 500 años de existencia, la primera universidad de América. Y yo pienso, profesor Juan Arias, que tenemos que prepararnos para festejar el 5º centenario de la universidad en la República Dominicana y plantearnos como meta que la República Dominicana se convierta en la capital del conocimiento de América Latina. Y lo vamos a lograr con el uso de la tecnología que nos permite dar saltos cuánticos en el saber. Entonces tenemos que apoderarnos de esta herramienta para transformar a la República Dominicana y ser fuente de inspiración para todos los compatriotas latinoamericanos. Siglo XVIII hay una expansión del humanismo y la investigación científica. Del XVIII al XIX surgen los dos modelos de universidades que conocemos en el mundo moderno, pero sobre todo la Universidad de la Investigación en Alemania, el modelo Humboldt, que se convierte en el modelo incluso para las primeras universidades de investigación en Estados Unidos, empezando con la Johns Hopkins, primera universidad que investiga en Estados Unidos el modelo alemán de Alexander von Humboldt. Las demás utilizaron el método napoleónico francés, la escuela de la Sorbona. Y estas dos escuelas, estas dos corrientes de educación superior han estado siempre en conflicto sobre cuál debe predominar. La Sorbona y los franceses muy inclinados hacia el modelo filosófico, hacia el razonamiento abstracto, ¿verdad?, los otros más hacia la ciencia, hacia la investigación. Bueno, entre el siglo XIX y XX, ¿qué es lo que ha ocurrido? La segunda revolución industrial, proceso de urbanización, grandes desplazamientos humanos desde zonas rurales hacia ciudades y, por supuesto, la revolución industrial entonces va a generar la universidad moderna. La universidad moderna es el fruto directo de la segunda revolución industrial. Y ya siglo XX y siglo XXI vamos a tener el desarrollo de la computación, ¿verdad?, que da lugar a la sociedad de la información. Desde los años 40, 1940 aproximadamente, ya Claude Shannon, ¿verdad?, Charles Babbage, estaban investigando el tema de la computación. O sea, vamos a acercarnos prácticamente a un siglo de que se venía ya estudiando esto, y eso va a dar lugar entonces, ¿verdad?, a una consolidación de la sociedad de la información y a la universidad del siglo XX, para llegar a la actualidad, donde estamos viviendo una revolución digital y por tanto, por consiguiente, además del lugar físico de la universidad, hacia la creación del campus virtual. Lo que nos dice que el futuro de la universidad, de todas las universidades, y espero que la UAS lo vaya asumiendo dentro de sus planes, es la universidad híbrida, parte en línea, online y parte física, porque tampoco podremos construir una universidad en cada municipio ni en cada distrito municipal, no es posible. Tenemos que entonces ajustarnos a la tecnología moderna y hacer universidades donde hay una presencia online y una presencia física para evaluar y tener, digamos, el intercambio social que siempre se requiere. Bueno, de la revolución digital, bueno, hemos avanzado del siglo XX-XXI, de la sociedad de la información a la revolución digital,
y ahora estamos en la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, ¿verdad? Que es inteligencia artificial y tecnologías inmersivas, porque al mismo tiempo que tenemos inteligencia artificial, están surgiendo las tecnologías inmersivas como el metaverso, realidad virtual, realidad aumentada, donde usted se inserta en un mundo imaginario, pero que le da la cercanía como si estuviera usted siendo parte de eso. Entonces, hoy estamos en la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento, que es a donde aspiramos a llegar en la República Dominicana. Ahora, si esa es la evolución de la universidad, y en los últimos años ya en nuestro ciclo biológico, en nuestra generación, estamos pasando de la sociedad de la información a la revolución digital, a la sociedad del conocimiento, ¿cuáles son las competencias educativas que se requieren en este siglo XXI? Bueno, ahí hay una guía que tiene la UNESCO, que ha publicado, se llama Guía para el uso de la IA generativa en educación e investigación, que de alguna manera recoge las siguientes ideas que voy a compartir con ustedes. Lo primero es tener las llamadas competencias cognitivas y metacognitivas. ¿A qué es que se aspira? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender de la universidad? Cuando salgamos de aquí, además del título, ¿qué es lo que necesitamos? Saber aprender a aprender. Yo tengo que aprender a cómo es que se aprende. Uno se da cuenta que el que tiene éxito en la vida es el que tiene método, el que tiene sistema. El que no logra tener el método se pierde en el mundo. Por tanto, hay que aprender a aprender. ¿Y eso cómo se logra? Primero, hay lo que se llama alfabetización funcional. Alfabetización funcional es que usted ciertamente sabe leer y escribir, pero tiene que, además de leer y escribir, comprender lo que se lee. Lectura comprensiva. La lectura comprensiva me lleva al pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? La capacidad de interpelar el texto, la capacidad de cuestionar lo que estoy leyendo, de poner en contexto. Significa la capacidad para rebatir, para refutar y para crear un conocimiento alterno a lo que estoy viendo. Es pensamiento abstracto, es reflexión, es discernimiento, es interpelar al texto. Lo que yo estoy leyendo no necesariamente tiene que ser así, pero para yo refutarlo tengo que tener una formación y una preparación que me permita hacerlo. Ese es el logro mayor que se puede tener. Usted aprender a pensar, porque aprendió cómo es que se aprende. Y la razón es que uno no se va a pasar toda la vida siendo estudiante en una universidad, ni tomando todos los cursos habidos y por haber. El tiempo no da para eso. Usted tiene que insertarse a la vida real. Ahora tiene que seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Cuando se gradúe no significa que ya cesó el aprendizaje, no, empieza otro tipo de aprendizaje. Pero usted tiene que aprender solo. Todos tenemos que ser autodidactas en el periodo postuniversitario, autodidactas, aprender. Porque el día en que dejemos de interesarnos por aprender, hasta ahí llegó la vida, no tiene sentido. Lo que da sentido es que cada día estoy integrando cosas nuevas o estoy revisando las que ya sabía y las puedo interpretar en modo distinto y puedo dialogar y puedo incidir y puedo influir en el entorno social en el que yo estoy. Si no logro eso, perdí el contacto con el mundo real. Entonces, la primera condición que se requiere es aprender a aprender, tener el método, tener el sistema de yo solo poder aprender. Obviamente, diferenciamos el aprendizaje de ideas, valores, principios, de destrezas y habilidades. Destrezas y habilidades es hacer. Y obviamente muchas cosas se aprenden haciendo. Yo aprendo haciendo. Si no hago, no logro manejar. Yo no puedo manejar Copilot si no toco la aplicación y me equivoco y vuelvo y hago. Si no, es imposible. Entonces es una combinación del pensamiento abstracto, del pensamiento teórico, filosófico, combinado con la acción. Al final todo es una combinación de teoría, pensamiento y acción. Porque pensamiento que no se lleva a la acción no tiene validez. Pero acción que no tenga pensamiento no tiene dirección. Entonces hay que combinar una cosa con otra. Al final la historia se hace haciendo, es la acción. Pero tengo que tener la visión y el pensamiento para lograrlo.
Una vez que soy capaz de aprender el conocimiento e integrarlo, eso me conduce a la creatividad. Pero yo creo a partir de lo que existe. Yo recuerdo leyendo el libro de Mario Vargas Llosa, Historia de un deicidio, que es un libro sobre García Márquez. O sea, cómo García Márquez creó su mundo novelesco, sus narrativas. Primero, a partir de su experiencia, y luego combina la experiencia con lecturas. Y esa combinación de lo que yo he vivido con lo que yo aprendo leyendo y estudiando me permite ser creativo y crear algo distinto a lo que ya existe. Por ejemplo, ¿quién es el coronel Aureliano Buendía? Su abuelo. Su abuelo era el coronel Gerinaldo Márquez, que él lo convierte en el coronel Aureliano Buendía. ¿Y qué es Macondo? Aracataca, donde vivía cuando era niño. Ahora, él no va a hablar de Aracataca y de su abuelo, porque dejaría de ser una novela. Para hacer una novela, entonces, él tuvo que leer mucho. Leyó a William Faulkner, y leyó a Virginia Woolf, y leyó a Ernest Hemingway, y todo eso le dio el background, ¿verdad?, de cómo se construye una novela moderna. Por si no lee eso, no le basta la experiencia personal. Entonces, la creatividad es una combinación de mis experiencias personales con mis lecturas, con mi preparación intelectual para poder crear cosas nuevas. Esa es la creatividad. Y la imaginación. La imaginación no es una inspiración que me viene de la nada. La imaginación es algo que yo he vivido, que he construido y que puedo transformar. O sea, el poeta no se sienta que me inspiro, no. El poeta ha estudiado mucha poesía y sabe todas las escuelas y corrientes de poesía que existen antes de poderse considerar un poeta. Bueno, entonces, ya lo hemos dicho, pensamiento crítico y el análisis, la capacidad de interpretar, analizar las cosas que se leen y que puedo entonces integrar. Y finalmente, en estas competencias cognitivas está la resolución de problemas. Todo el conocimiento que adquiero es para resolver algún problema. Si soy médico es para curar a un enfermo, si soy ingeniero es para construir algo, si soy abogado es para defender a mi cliente. O sea, tengo que, de alguna manera, resolver un problema. Me sé el Código Civil artículo por artículo, no me sirve para nada. Lo que tengo es que el caso concreto que tengo, saber qué le aplico y cómo lo argumento. Estudios de casos. No tiene sentido aprenderme de memoria todos los artículos del código, porque eso no tiene valor. Lo que tiene valor es el artículo que estoy aplicando, cómo lo hago adecuadamente al caso que se ha presentado. Aquí hay algo que, digamos, es de la vida diaria y en lo que uno tiene que enfatizar mucho cuando uno está en organizaciones. Y nosotros lo vivimos en nuestro partido y en el partido anterior y en todos los partidos. Competencias interpersonales y socioemocionales. La comunicación oral y comunicación escrita. Tenemos que aprender a comunicar mejor. Ahora, eso se estudia y se practica. Entonces usted sabe que no puede escribir un párrafo de una sola frase, que tiene que partirlo, porque si no la gente no va a entender lo que usted está diciendo. Se convierte en algo ambiguo, porque cada frase es una idea. Y si tengo que hacer un párrafo entero por una idea, alguna confusión hay. Entonces, usted aprende a escribir, pero se aprende a escribir leyendo. Y se aprende a escribir escribiendo. ¿Verdad? Tiene que practicarlo. Oralmente, bueno, por igual, todo profesional en algún momento tiene que dirigirse a un público. Y hay técnicas para eso. Y tiene que aprender cuáles son las técnicas de la oralidad. Colaboración, el trabajo en equipo. No se puede hacer nada solo en la vida. Usted tiene que interactuar con otros, ser parte de. Si usted lee y no comparte lo que lee, no ha hecho nada. Yo tengo que entusiasmar a alguien. ¿Cómo empezó la vocación por la lectura en mi generación? En el barrio, en Villajuana. Villajuana era una universidad popular, lo he dicho muchas veces. Nos reuníamos debajo de un poste de luz, de noche, y aparecía alguien hablando del Viaje y el Mar de Hemingway. Y todos nos entusiasmábamos con eso, y ahora hay que leer El Viaje y el Mar. Recuerdo el primer libro de filosofía que leí, nació en Villajuana, Introducción a la Filosofía, de George Politzer, un teórico francés. Muchos de ustedes lo han leído, ya no voy a preguntar porque en Santiago lo saben todo, ¿verdad? Cada vez que digo una cosa, Santiago lo saben todo. Bueno, pero Antonio seguro que también inició por ahí, y la economía de Nikitin, ¿verdad? Por ahí era la cosa. Y el diccionario filosófico de Rosenthal Judin. Ahora, cuando a los 16 años usted lee Introducción a la Filosofía de Politzer, a los 16 años,
Usted sale a la calle a buscarse una polémica. ¿Quién es el que más sabe aquí? Porque la lectura de ese libro le dio un lenguaje, le dio una conceptualización que antes no tenía. Y de repente usted cree que el mundo es materialismo, idealismo, y que todo es eso, ¿verdad? Pero es el primer momento en que usted da un salto hacia el conocimiento. Ha descubierto que usted aprendió algo que no sabía y lo quiere discutir. Y ya pido la palabra para que me dejen hablar debajo del poste de luz, ¿verdad? Bueno, y uno va pasando por muchas etapas donde hay hasta una inocencia en el conocimiento. Yo he contado en algún momento que llegó un amigo, porque también se discutía de política y predominaba la izquierda, y llegó un amigo y está hablando mucho ahí, y en un momento dice, porque compañeras y compañeros, tenemos que entender que para enfrentar al imperialismo yanqui y a este gobierno oligárquico de Balaguer, hay que saber dar un paso adelante y 2 pasos para atrás. Digo, wow, qué tipo tan profundo. Un paso adelante y 2 pasos para atrás, eso es tremendo. Bueno, como no sabía quién era la persona que había dicho eso, un tipo que estaba hablando ahí que dijo una cosa brillante. Pero como 3 semanas después vuelve otro y dice, bueno, compañero, en esta lucha que estamos librando contra el imperialismo hay que recordar las palabras de Lenin, ni un paso adelante ni 2 pasos para atrás. Digo, oh, entonces al día siguiente cuando me levanto le digo a un primo mío, mayor que yo y más avanzado en los temas políticos, yo quiero que me presenten a Lenin, yo tengo que conocer a ese tipo. Entonces me convertí en motivo de burla de todos. Leonel quiere conocer a Lenin, todavía lo recuerdan en Villajuana, no me dejan quieto con eso. Bueno, entonces la colaboración, el trabajo en equipo, lo que se hace nunca es individual. Liderazgo e influencia social, en la medida que usted aprende, va a influir en otros, porque es una cadena. Pero influir en otros no significa atropellarlo, no significa subordinarlo, no, es una camaradería, es una cosa de respeto mutuo lo que se va a producir. Resiliencia, una palabra que se ha puesto de moda en los últimos tiempos. Todos pasamos por momentos difíciles y en esos momentos como que estamos en baja. La mejor metáfora para explicar la resiliencia es el bambú. Cuando viene un huracán, ¿verdad?, o un vendaval, el bambú se dobla, pero no se quiebra, vuelve. Eso pasa con nosotros, tenemos altibajos, no hay por qué quebrarse, eso va a pasar, vuelvo y me levanto. Entonces, tener resiliencia, tener tolerancia, escuchar al otro, no le rebatas antes de haberle escuchado, deja que hable y ya veremos. Eso no lo dice, es tan simple y tan difícil de aplicar. La gente no es tolerante con el otro. Y la flexibilidad, ser flexible, adaptarse a lo nuevo, no se encasquille en su versión original. Si el entorno cambió, si el contexto varió, usted se adapta. También son esas competencias interpersonales y socioemocionales. Y finalmente, un término acuñado por David Goldman, inteligencia emocional. El dominio de las emociones. Uno tiene que aprender a controlarse, dominar sus emociones porque a veces nos traicionan y decimos algo que después nos arrepentimos o hacemos algo que después no estamos de acuerdo. Yo vi en el periódico ayer un joven, ¿verdad?, que se ahorcó y ahorcó a su niño y decía, esto era lo que tú querías, refiriéndose a su antigua esposa, esto era lo que tú querías, pues ya lo tienes. ¿Qué influyó ahí? Las emociones. Estaba obnubilado con algo que le ocurrió y no supo superarlo emocionalmente. Entonces, uno tiene que educarse en, ciertamente, tener un control emocional. A eso se le llaman competencias interpersonales y socioemocionales. Competencia de alfabetización funcional y digital. Hemos hablado algo de esto ya. Alfabetización funcional es capacidad de discernir sobre lo que se ha leído. No basta que yo lea o escriba, tengo que integrarlo, digerirlo. Manejo de información, ¿verdad? Ya con la alfabetización funcional yo debo tener acceso a información, manejo información. La información es poder, la información es capacidad de influir. La comunicación que viene con la información es ejercer el liderazgo. Nadie puede ser líder si no está informado y si no lo puede comunicar.
Apropiación de las tecnologías digitales, esta es la otra fase. Ya estando en capacidad para discernir, porque comprendo lo que leo, porque manejo información, ahora es la aplicación de tecnologías digitales, tanto para acceder a la información como para transmitir información. Ciudadanía digital, un concepto moderno, son los derechos y obligaciones que tenemos en el manejo responsable de la información digital. Y sobre eso ya incluso existen códigos de ética y principios. Vamos al punto entonces de la inteligencia artificial en la universidad del futuro, esta universidad del siglo XXI que aspiramos, ¿no? Aplicaciones de la inteligencia artificial en la docencia y el aprendizaje. Hablamos de aprendizaje personalizado. El mundo va hacia la individualización. Bueno, el maestro, el profesor, el catedrático, tendrá que entender la individualidad de cada uno de sus alumnos. En el modelo actual es imposible, con la tecnología es posible. Que usted logre entender un modelo personalizado. No todo el mundo aprende lo mismo y no todo el mundo aprende de la misma manera. Entonces hay que buscar la forma con la tecnología de lograrlo. Por eso viene la tutoría virtual, que tenemos entonces tutores que a través del computador podemos interactuar con ellos. Creación de contenidos, de eso es que se trata siempre. Usted debe ser capaz de generar contenidos en textos, contenidos a través de la fotografía, contenidos a través del video, pero tiene que generar contenidos que lleguen, ¿verdad? Y entonces, por eso la UNESCO habla de los futuros de la educación, como soporte para la investigación y la escritura. Una educación individualizada, como también es la medicina, se va individualizando, personalizando. La tutoría virtual, la evaluación y retroalimentación, y ya veremos cómo esto se combina con unas tecnologías de las cuales les voy a hablar próximamente. Metodologías pedagógicas para la adquisición de competencias. Bueno, cuando a mí se me habló por vez primera del 4% del PIB para educación, yo decía, mira, puede ser el 4, puede ser el 5, puede ser el 6, lo que se quiera. No hay una relación directamente proporcional entre volumen de inversión y calidad del desempeño de la educación. No existe en ninguna parte del mundo. Pero nadie hablaba de educación, hablaban de dinero. 4% del PIB para educación. ¿Y para qué lo quieres? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces necesita tener una filosofía educativa y unos proyectos pedagógicos que se vayan a realizar. Hoy sabemos que el entorno de aprendizaje STEAM funciona. Ciencia, tecnología, arte, ingeniería, ¿verdad? Matemáticas, funciona. Lo he visto, lo he palpado y me doy cuenta. Incluso aquí en la República Dominicana hemos hecho un experimento con varios liceos, profesores y estudiantes, niños que van a fabricar robots con cartón reciclable y lo van a poner a caminar con una jeringuilla inyectándole agua y lo explican. El agua es una fuente de energía que es capaz de mover. Los niños con 7 y 8 años, porque el modelo de aprendizaje es la teoría haciendo y aplicando. Entonces yo creo que en la educación dominicana tenemos que oficializar el STEAM a nivel K12, preuniversitaria y a nivel universitario. Y eso se ha ampliado porque ya no solamente es STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, es STEAM, que también va a incluir ciencias sociales y las artes. Pero hay un modelo de enseñanza y aprendizaje donde usted tiene la teoría y sabe aplicarla. Investigación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Esto vino ya con las Naciones Unidas, que plantearon los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y sobre todo para las universidades en países en desarrollo resulta útil porque es una guía. ¿Cómo estudiar el tema de reducción de la pobreza? Es un enfoque interdisciplinario. Es económica, pero también es social, ¿verdad? Es educación, es hábitat. Es un conjunto de factores que tienen que ser vistos de manera interdisciplinaria. Entonces, reducción de la pobreza, el estudio del agua, el estudio de la energía, el estudio de los océanos, el estudio del hábitat, el medio ambiente, el género, todos son temas para ser estudiados en las universidades.
para ser discutidas y sentido práctico. Entonces, es otro tema. La vinculación entre neurociencia y educación. Esta es una tendencia moderna que se va dando, donde el maestro aprende a comprender cuál es el papel del cerebro, las reacciones bioquímicas que se generan en el cerebro para generar el aprendizaje. No todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Hay la enfermedad que se llama la dislexia, donde la persona no es capaz de generar el proceso cerebral de captación del conocimiento. Y no es que sea anormal, es simplemente una función cerebral la que se produce, ¿verdad? Entonces, en la medida en que, como hablábamos previamente, ¿qué hace en la esfera derecha y la esfera izquierda del cerebro? ¿Cómo es que se produce biológicamente el proceso de aprendizaje? Porque es un proceso biológico, también es social, pero es biológico, porque pasa por el cerebro que hace una reacción bioquímica. Y, por tanto, es algo que hoy día es objeto de estudio. Entonces, ¿cómo combino la neurociencia con la educación para mejores resultados de los estudiantes, ¿verdad? Bueno, entonces, de las tecnologías emergentes que hablamos previamente, que ya sería motivo de mayor amplitud, son la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad virtual y aumentada son el lente grande que uno usa, creo que lo tenemos acá, el metaverso. El metaverso se ha como frenado frente al avance que ha tenido la inteligencia artificial. Metaverso estaba, hasta el 23 era de metaverso que se hablaba. Yo creo que se va a retomar, porque además lo que va a significar para la educación es que de repente en la pantalla ahí vamos a entrar en un evento con la Universidad Complutense de Madrid, y la tenemos aquí. Aquí en Santiago tendremos a la Universidad Complutense de Madrid, pero también es el Instituto Tecnológico de Massachusetts que va a estar ahí, y nosotros lo vamos a ver, y estoy seguro que en el tiempo hasta se va a eliminar la máscara que se utiliza, y tal vez serán unos lentes que me permitirán efectivamente ingresar en 3D, en 3 dimensiones, como si estuviera en el lugar y que pueda ser interactivo, preguntarle al profesor que está en México, que está en Estados Unidos. Eso viene, ese es el futuro que tendremos en la próxima década. Aquí le decía que ya existen las llamadas plataformas de aprendizaje, los MOOCs. MOOCs, ¿verdad? En inglés, Massive Open Online cursos, ¿verdad? Cursos abiertos en línea masivos, es la visión. Cursos abiertos, o sea, cualquiera entra, masivos online. ¿Qué quiere decir? Que un profesor tiene 30.000 estudiantes. El profesor tiene 30.000, 40.000 estudiantes. Ahora, ¿dónde están? Están diversificados en el mundo. Hay quienes están en República Dominicana, otros están en el Perú, otros están por Argentina, otros están por... Pero tiene 30.000, 40.000 estudiantes el profesor. Y con 40.000 estudiantes se aspira a una educación individualizada. Fíjense qué paradoja es esa. Ahora, ¿quiénes están en MOOCs? Coursera, edX, Udacity, Udemy, todas son MOOCs. Algunas no lo son. Pero cuando usted tiene Universidad de Harvard, que te permite entrar gratuitamente al día de hoy a los 200 cursos que ofrece, eso nunca había existido en la humanidad. Que yo pueda entrar a Stanford y sentarme en mi casa a 2.500 cursos disponibles en línea, sin pagar un centavo. Bueno, esa es la gran revolución de la educación. Que hoy ya hablar de Harvard es algo que tengo en mi casa, hablar de Stanford lo tengo, hablar de MIT lo tengo, que hablar de Sorbona lo tengo, todo. Ahí está. Ahora se requiere una cosa importante, el dominio del inglés. Porque el inglés se ha convertido en la lengua dominante de la ciencia y la cultura a nivel mundial. Aunque en algunos casos ya tampoco se necesita, porque tenemos los traductores instantáneos. El Google Translator, ¿verdad?, me permite hacer la traducción inmediatamente. Pero para escuchar y para intervenir es bueno fortalecer el inglés como segundo idioma. Bueno, esas plataformas de aprendizaje yo se las recomiendo, están ahí. Usted busca Coursera y entra a Harvard, cuáles son los cursos que Harvard ofrece, entra a eso. Si quiere estudiar economía, estudia economía Antonio, ¿verdad? Si quiere estudiar sociología, ciencia política, lo que sea. ¿Cómo se hace una campaña electoral? Se lo dicen ahí.
esa no la vean mucho más que los compañeros de la Fuerza del Pueblo, para que no aprendan a hacerlo en la oposición, ¿no? Bueno, entonces, todas son realidades. Guía de disciplinas académicas, lo pueden buscar en el internet, todo eso está y pueden ver por todas las carreras lo que se ofrece. Yo solamente quiero mostrarles, si fuéramos a estudiar inteligencia artificial, ¿qué necesitamos aprender si queremos ser expertos, ingenieros en inteligencia artificial? Eso cae bajo el Departamento de Ciencias de la Computación. Entonces, inteligencia artificial es ciencia cognitiva, ¿eh? Lo que se procura es razonamiento automatizado. Esas son clases, son disciplinas, son materias que hay que inscribir. Una materia yo inscribo en este semestre ciencia cognitiva, razonamiento automatizado. Entonces, aprendizaje de machine learning, redes neuronales artificiales. Fíjense, esta parte, como la inteligencia artificial procura simular el cerebro humano, y el cerebro humano produce a través de las neuronas, se crean entonces redes neuronales en el área de la inteligencia artificial. Procesamiento del lenguaje natural. El lenguaje nuestro se convierte en modelos. En inglés llaman LLM, Long Language Model, ¿no? Es un modelo de lenguaje amplio, cuando se pasa entonces al sistema computacional. Sistema de expertos, bueno, la robótica, ciencia de datos, porque la inteligencia artificial se alimenta con los datos. Por tanto, hay que dar una materia de ciencia de datos. Estructura de datos, arquitectura de computadoras, gráficos de computadoras, procesamiento de imágenes, visualización científica, comunicaciones informáticas en redes, computación en la nube, teoría de la información, Internet, World Wide Web, computación ubicua, computación inalámbrica, seguridad y confiabilidad informática y criptografía. Todo eso lo vamos a tener en la UAS a partir del 2028. Ética y regulación de la inteligencia artificial. Como decíamos previamente, y casi estoy terminando, ya no voy a abusar más de su benevolencia conmigo, la inteligencia artificial ciertamente puede irsenos de las manos y provocar acciones que en lugar de contribuir al progreso, lo que hace entonces es que tienen efectos letales, efectos catastróficos, ¿verdad? Porque también se utiliza para la guerra. Las guerras del futuro serán guerras de la inteligencia artificial. Y ya irán al terreno no seres humanos, sino robots, son los que van a echar la guerra, ¿verdad? Bueno, la UNESCO también ha publicado un texto, que lo pueden encontrar en internet, que se llama Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Y lo que se propone básicamente es varias cosas. La utilización de la inteligencia artificial reclama el respeto al derecho de la intimidad de la persona, la protección de los datos. Nosotros, sin darnos cuenta, cada vez que entramos y pedimos a Amazon algo, es un dato personal que se está acumulando. Si usted compra libros a través de Amazon, Amazon va registrando cuál es su preferencia y se crea un algoritmo de manera que cuando usted entra, eso es lo que le va a aparecer. Se ha apropiado del dato suyo. Y si usted va dejando su huella digital en cada cosa, hay un perfil de usted como persona. Ahora, eso es privado y por consiguiente nadie puede hacer uso público de esos datos porque estaría violando un principio ético. Responsabilidad. La inteligencia artificial tiene que manejarse responsablemente. No es para herir a nadie, no es para ofender a nadie. Por ejemplo, cuando me trasladaba para acá, la doctora Joanel Peña me decía, mira lo que ha pasado, qué cosa esta. La presidenta de México ha dicho que la muerte del candidato presidencial colombiano como que se alegra. Ella decía, aparece la figura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aparece en las redes, ella dando un discurso y dice, qué bueno que ha muerto el candidato presidencial en Colombia. Ya Colombia tiene un político menos con el cual lidiar. Y uno dice, pero ¿es posible que la presidenta de México dijera eso? Yo en principio no lo creí. Vamos a ver.
y de repente vemos que Univision da el dato y dice, es falso. ¿Qué ha ocurrido? Deepfake. Ya no es fake news solamente, que era el texto. Ahora te cambian la voz, te cambian la imagen y te ponen a decir lo que nunca dijiste. Eso es un manejo irresponsable de la inteligencia artificial. ¿A eso es que se refiere? Manejo responsable. Si haces deepfake, si haces posverdad, estás usando irresponsablemente estas tecnologías modernas. Transparencia, esa es la transparencia. Tiene que haber una supervisión en base a reglamentos, en base a normas que tienen que construirse, ¿verdad? Y eso tiene que darse con un sentido de equidad y no discriminación. O sea, nadie puede ser discriminado en el uso de la inteligencia artificial, tiene que ser equitativamente para todo el mundo. Finalmente, el futuro de la educación superior en la República Dominicana. En el año 2008, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología elaboró el Plan Decenal de Educación Superior de la República Dominicana. Para mí, era un llamado a la realización de una reforma universitaria. Y eso implicaba reestructuración curricular, para empezar. Segundo, modernización e innovación de nuestra educación superior. Todo eso que hemos hablado de los MOOCs tiene que entrar a la universidad nuestra. El acceso a las fuentes de información tiene que entrar a las universidades nuestras. Promoción de excelencia académica, la internacionalización, el intercambio, mejoramiento de la calidad de la educación superior, formación, capacitación y actualización del personal académico y de apoyo, y el desarrollo del campus virtual, fortalecimiento de las tecnologías educativas, desarrollo de la educación continua y desarrollo de institutos técnicos comunitarios. La autora intelectual de este proyecto está aquí y se llama doña Ligia Melo. Al final era un plan decenal, una educación superior de calidad para el país que soñamos los dominicanos. Ese era el lema que tenía ese proyecto. Bueno, hay un debate en la República Dominicana actualmente y nosotros sostenemos que para fomentar universidades mediocres en el siglo XXI solo haría falta una medida de gobierno: eliminar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y si se quiere disponer de universidades modernas y de excelencia académica, se requiere entonces fortalecer el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para alcanzar una educación superior de calidad. Bueno, muchas gracias por haber tenido la paciencia, la flexibilidad, la resiliencia de escucharme todo este tiempo. Con la educación superior y la tecnología de inteligencia artificial es para adelante que vamos en la República Dominicana. Muchas gracias.